Muy bien, Shabbat Shalom. El Eterno les bendiga. Vamos a iniciar la última porción del libro de Shemot. Y es Pekudei. Pekudei, vamos a ver cosas muy interesantes en esta porción. Y cómo termina el libro de Shemot, podemos entender un concepto. Siempre que vemos en la escritura hebrea, hay muchas formas no de leer, no interpretaciones, sino que te lleva mensaje la misma escritura, el orden que tiene. La palabra de Hashem está acomodada de tanto orden que dices, a leer el primer versículo y el último versículo te lleva a dónde, es a dónde te quiere llevar Hashem. No es para que hagas trampa y nomás leas el primero y el último y sabes de qué se trata el libro, sino que también aún así te cuenta la historia del libro. O sea, te cuenta la historia de muchas formas y lo importante es entender cuál es el concepto. Entonces, vamos a iniciar. Baruch Adonai Ameborach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Muy bien, vamos a ver esto que estamos viendo o diciendo acerca de leer el primer versículo y el último, el libro, qué es lo que realmente el mensaje nos lleva. Si leemos el primer versículo, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Así inicia el libro de Shemot, así inicia el libro que conocemos como el libro de Éxodo, inicia con los nombres de los hijos, diciendo el nombre de cada uno de los hijos de Israel. Y termina en Shemot 40:38, dice, porque la nube de Hashem estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, y de noche estaba sobre él, y a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces termina primero diciendo los nombres, ¿sí? Y con la construcción de un tabernáculo, la construcción de un templo, de un Mishkan, de un lugar donde Hashem pueda habitar. ¿Qué les recuerda esto? En Apocalipsis, el libro de Revelaciones, no menciona, dice, te haré columna en mi templo. ¿A qué se refiere eso? Pondré tu nombre y lo haré columna en mi templo. Se refiere que cada uno de nosotros forma una columna o cada uno de nosotros pertenece a una tribu en la que va a ser formado el templo. Y ahora no es de que Hashem nos va a convertir en piedra y para ponernos como columna, sino son los pilares. Cuando tú ves en Mishkan cómo se formaban las tribus, era todo alrededor. Esas son las columnas o los pilares del templo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tres tribus al norte, tres tribus al sur, tres al este, tres al oeste. Es exactamente eso, la formación de un Mishkan, la formación de un templo. Sí o sí, los profetas hablan acerca de eso. ¿Cómo se va a formar? No lo sé, pero ahorita vamos a hacer preguntas. ¿Cuál es la función de Mashiach también? Y la siguiente semana va a estar bien interesante porque la siguiente semana vemos las ofrendas que se hacían. Entonces vamos a tratar de ver en cuál encaja Mashiach, en cuál de las ofrendas encaja o no encaja en ni una. Está haciendo un sacrificio nuevo, está haciendo algo diferente. Y no es interpretación uno, sino que la misma Torah nos diga, si encaja en uno, perfecto, ahí es. Pero si la Torah dice que no, no es. Tenemos que entender cordero. ¿Qué cordero encaja en un sacrificio? Ahí viene la Torah. Es importante irlo leyendo, el libro de Vayikra, porque vamos a ir entendiendo cada uno de los sacrificios. Por ejemplo, Minjá, definitivamente en el capítulo 2 no cabe. Es ofrenda de cereal. Ese no es un sacrificio de una persona. No es un sacrificio de un cordero. No ocupas un cordero. ¿Sí? Nos quedan otros cuatro. Lo leemos y la siguiente semana vemos si realmente encaja en uno. Un cordero que esté sacrificado y que encaje en uno, que abra esa puerta de esa comunión con Hashem. ¿Sí? Si no, entonces no es una ofrenda. Pero eso lo vemos la siguiente semana. Ok, entonces
Terminamos con la construcción, ¿sí? Y dice que estaba una nube y fuego sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Todas las jornadas. Y esa palabra jornada vamos a entender también cuando el pueblo de Israel va por toda una de sus jornadas. 42 jornadas desde la salida de Egipto hasta llegar al río Jordán, hasta llegar al Jordán. Ok, ¿cuánto tiempo pasó en todo el libro de Shemot? ¿Cuánto tiempo nos están diciendo más o menos lo que pasó en el libro de Shemot? Empezó a hablar de la historia de Moshe cuando nació, ¿no? Ok, la historia de Moshe cuando nació. Y termina con la construcción del Mishkan. ¿Cuánto más o menos es ese tiempo? Nació año cero. ¿Cuándo llega con el pueblo de Israel? ¿Qué edad tenía? ¿Cuándo llegó a Egipto por el pueblo de Israel? ¿Cuándo llegó la salvación? 80. ¿Y el Mishkan cuánto se tardó en construirse? Un año, que era el segundo año de la salida de Egipto. ¿Sí? Entonces, 81 años habla o corresponde el libro de Shemot, nos habla de 81 años. Y realmente se enfoca en el último año, en toda la salida de Egipto, desde que salen de Egipto hasta que se construye el Mishkan, la gran mayoría del libro de Shemot habla acerca de eso. ¿Sí? Y tengo una pregunta. ¿Era necesaria una construcción del templo para volver a la tierra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era necesaria la construcción del templo del Mishkan para volver a la tierra o no? ¿Era necesario como para salvación el templo? ¿Cuándo lo salvó Hashem? ¿Cuándo lo rescató Hashem? ¿Cuándo lo sacó del mundo? De Egipto lo sacó. ¿Quién los rescató? Hashem por mano de Moshe. ¿Sí? Moshe fue instrumento de Hashem para rescatarlos de Egipto. Entonces, ¿esa fue la salvación o no? No. Librarlos de la mano de Faraón, algo que no pudieron hacer en más de 200 años salirse de Egipto. ¿Eso es un rescate o no? Es parte de la salvación, es parte del rescate, ya los sacó de Egipto. De la esclavitud, eran esclavos. La salvación es liberarte de la esclavitud, de la opresión que tiene el pueblo de Egipto, los liberó de esa opresión. Ahora, ¿era necesario el Mishkan para la salvación? Digo, viendo esta historia, viendo la historia del pueblo, por qué Moshe pide al pueblo, vamos a hacer un Mishkan? Pero no tiene nada que ver con la salvación, ¿o sí? La salvación ya se había hecho. Entonces, ¿qué representa el Mishkan? Porque ya los había liberado de Egipto, los había sacado de la esclavitud, venían con Hashem, pero ¿qué representa entonces el Mishkan? ¿Necesario para que pudiera estar Hashem con ellos? Es una muy, muy buena respuesta. Miren, Jeremías 16, 14, 15 nos habla de un segundo éxodo. Entonces, si entendemos el primero, podemos entender el segundo. ¿Sí? Y dice Jeremías 16, 14, no obstante, he aquí vienen días, dice Hashem, en que no se dirá más, vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. ¿Sí? Y estamos hablando de Jeremías. Y Jeremías estamos hablando del tiempo del segundo templo. ¿Sí? Entonces,
¿Cuándo será eso? Ya ocurrió, ya ocurrió un gran éxodo que volvieron de todas las tierras a Israel. Entonces, ¿es un falso profeta o es una promesa por cumplirse? Promesa por cumplirse. Y lo que menciona ahí, Egipto. Menciona el éxodo de Egipto, pero me dice que este éxodo va a ser mucho más grande. ¿Sí? Entonces, si podemos entender lo que dice Jeremías es de que va a haber cosas muy similares. Entonces, si entendemos cómo fue el éxodo, podemos entender cómo va a ser el segundo éxodo. Hashem no cambia. Hashem no va a cambiar las cosas. No va a jugar roles nuevos. No te va a decir nada sin antes avisártelo. Y de lo que dijo ya se estableció. Su palabra ya fue establecida. ¿Cómo los iba a traer? Ya fue establecido. No va a echar nada nuevo. Si hace algo nuevo, hay que ver si realmente nosotros lo estamos haciendo nuevo o ya viene en la escritura. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa el templo de Israel? No para Israel, para las otras naciones. ¿Qué representaba el Mishkan para las otras naciones? ¿Qué podían ver ellos en el Mishkan? Digo, para mí se me ocurre un testimonio, poder, temor, testimonio porque era, podías ver que alguien los había sacado de Egipto, pero ese alguien que los sacó de Egipto está con ellos, no van solos. De día y de noche los acompaña. Entonces quiere decir que no nomás los sacó y los arrojó, sino que los sacó y los va protegiendo día y noche. Es un guía. ¿Es poderoso? Sí. ¿Generaba temor en las demás naciones? Sí. Digo, dejar a un lado lo que era para Israel, Israel que habitara tu Dios junto contigo, que vaya junto de la mano contigo, que te proteja de día y de noche, que está junto a ti, eso es para Israel. Pero las demás naciones veían eso y generaban cosas diferentes, porque no estaban bajo la nube, no estaban bajo el fuego. Quiere decir que veían con temor a Israel. Y tú lo puedes ver en Josué, 40 años después. ¿Por qué tenían miedo? Porque Rab les mencionó un evento. Cuando llegaron con Josué, recordemos que habían pasado 40 años. Y Rab recordó ese evento que temían porque los había hecho pasar por el mar. 40 años después, había temor en la tierra de Jericó, porque su Dios no los había abandonado. Entonces, el que habite en el Mishkan, el que habite Hashem, hace una diferencia muy grande, muy grande. Se opondrían los de Jericó para que Hashem habitara ahí. ¿Hay algún pasaje donde vemos algún rey que quería que Hashem no habitara ahí? Alguien que quería que maldecir a Israel. ¿Balá? ¿Sí? ¿Qué quería hacer? Maldecir al pueblo. ¿Lo pudo hacer? No. ¿Por qué? Porque dice Hashem, lo que yo bendije, así es. El don que yo le di a mi pueblo es irrevocable. Aunque digan los demás, es irrevocable. Lo que Hashem puso en ti, en tu corazón, es irrevocable. Así te portes de la peor manera, es irrevocable. ¿Qué pasó con el pueblo? Empezó a pecar y empezaron a morir. Por desobediencia, por idolatría. Y ahí te puedes dar cuenta, lo primero que hace el pueblo es idolatría, idolatrar. ¿Sí? Entonces, pero esa generación que Hashem bendijo, no puede maldecir. ¿Dónde más podemos ver eso que sucede? Con Noé. Noé, cuando se fue descubierto, ¿a quién maldijo?
¿A su hijo? Al hijo no, porque sabía que el hijo era bendito también, bendito por Hashem. No puedes maldecir al hijo, pero sí recayó la maldición en el nieto. Entonces entiendes que esa generación que es bendita por Hashem, hagas lo que hagas, no va a suceder nada. Y es importante entender eso de generación, porque podemos ser una generación que Hashem bendice para ver la venida de Mashiach, para ver la restauración de Israel, y podemos ser esa generación que no nos puede tocar nada. Nada malo digo. ¿Sí? Hay dos palabras que menciona. El Shemot, que era una nube y era fuego. ¿Sí? Nube y fuego. Protección de día, protección de noche. Pero tenía que cambiar el estatus, ¿no? Tenía que cambiar la forma de cómo proteger al pueblo. ¿Sí? Entonces, nube es Anán y fuego es Esh. Anán, Esh. ¿Sí? Y ahorita estamos hablando de la generación. Anán son dos Nun, son 100, 50 y 50 y 70. Tenemos 170. Y Esh, 301. Sumamos los dos, ¿cuánto nos da? 301 más 170, 471. Sí. Hay una palabra que se llama el Tolad. Y esto nomás es como un lenguaje bíblico. Si lo buscas hoy en día no está, pero el Tolad es algo bíblico y quiere decir que es el Dios de la generación. Habla de un Dios de una generación. ¿Te acuerdan Toldot? ¿Qué quiere decir Toldot? Generaciones. El, Elohim. Se juntan las dos palabras, Elohim y Toldot. El Toldat. El Toldat es el Dios de la generación. Entonces, si Hashem los protegía con la nube y fuego, era el Dios de esa generación. Y esa generación no podía ser tocada. ¿O sí? No. Otra palabra que también suman estas dos palabras, estos mismo valor numérico, es Milat. Milat tiene que ver con una mujer completa. Una mujer llena, plena, completa. ¿Sí? Cuando hablamos de completo, hablamos también de una novia que entra a Shabbat, de una mujer que entra a Shabbat. ¿Qué es esa novia? Es un símbolo de Israel entrando, ¿sí? Con Hashem, con la construcción de Hashem. Entonces es un símbolo. Lo que se construyó en el Bereshit, Adán, Eva, entrando directo a Shabbat. Formados para entrar directo a Shabbat. Algo pleno, algo que se completa. Y si entendemos que completo, cada vez que leemos el Sidur los viernes en la noche, ¿qué decimos? Y fueron completados, fueron, ¿no dice? Los cielos y la tierra, y Hashem terminó la obra, y Hashem completó la obra y habitó con su pueblo, y habitó con Adán. ¿Sí? Entonces quiere decir que cuando Aná y Esh es la completación de la obra. ¿Sí? Por eso cuando dice que Mashiach viene en una nube, o viene con la nube, o desciende en la nube, o desciende con la nube, ¿qué será? ¿Con o la? Puede ser los dos, pero entender qué significa eso, a completar la obra, a juntarla con el Dios de la generación. Esa generación va a ver la manifestación de Hashem. Y la nube, uno tiene que ver que la nube es algo donde Hashem protege al pueblo de no morir. Es una protección para el pueblo. Hashem no necesita la protección. Siempre que vemos la manifestación de Hashem, tú puedes ver, hay una nube. ¿Sí? Entonces, al final de los días, vemos esa nube. ¿De qué nube se refiere?
Será la manifestación de Hashem. ¿Será que Hashem va a proteger de nuevo su pueblo? A esa generación. Pudiera ser. Y una palabra que me llamó mucho la atención es milat. Y milat se usa solamente dos veces, que tiene que ver como especies también. Pero milat es cuando los ismaelitas traían especies, traían milat, cuando fue vendido Joseph. Y es cuando Jacob envía milat a Joseph la segunda vez. Entonces, esta palabra la dejé pendiente porque me llama mucho la atención que aparezca dos veces, pero tiene que ser cuando Joseph es vendido y cuando van a ver por segunda vez a Joseph, cuando va a ser la manifestación de Joseph. Es la segunda vez que recuerdan que viene la primera vez, se acaban todo y lo tenemos que ir y tenemos que llevar a Benjamín y podemos ver eso. Y lo que Jacob le envía, especies, donde dice especies, viene esta palabra, milat. Entonces, creo que hay una conexión ahí especial, pero, y esa es la salvación que tiene. La segunda vez que ven a Joseph, ¿qué pasa? Hay una salvación, hay una protección de esa generación. De esa generación hay una protección. ¿Sí? Y es cuando un tiempo es completado. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando da a entender eh, que pasaron los 2 años de mala, la sequía, ¿no? De las vacas flacas, por decirlo de una forma. Y ahí es un tiempo completado. ¿Cómo sabemos que es un tiempo completado? Porque pasaron 22 años, igual que las mismas letras hebreas, 22. Como que algo fue completado en ese entonces. Entonces, lo voy a dejar pendiente para luego estudiarlo más. Muy bien, entonces podemos ver que la nube y el fuego protege a una generación. Es la protección o el Dios de esa generación. Shemot 38, 21 al 23. Y ahora vamos a ver quién construye el Mishkan. ¿Sí? Yo sé que ustedes leyeron la porción y vienen muchos números, vienen muchas cosas, pero vamos a sacar lo esencial. ¿Quién construye el Mishkan? Dice, estas son las cuentas del tabernáculo, del testimonio, lo que se hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, de Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Hashem mandó a Moshe, y con él estaba Aholiab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan. Entonces, ¿qué tribus participaron? Yo sé que todos llevaron ofrenda, pero ¿qué tribus menciona la participación de la construcción del Mishkan? Levita, Judá y Dan. Ujú. Ok, ¿creen que Hashem los cogió así al azar? Por alguna razón, ¿verdad? Todo tiene lógica. El problema es llegar a la lógica. Leví, ¿qué hijo era? ¿De los 12? ¿Qué hijo era de los 12? ¿Qué número? Primero fue Rubén, Leví, el tercero. Judá y Dan. Dan. 3, 4 y 5, no batalla. Dan nace de Bila, de la sierva de Raquel. ¿Sí? Esta Lea tiene 4 hijos y deja de tener hijos. Y luego nacen los de Bila, Silpa, y luego tiene hijos otra vez. Y al final, Raquel tiene hijos. ¿Sí? Ok, entonces, 3, 4 y 5 ya agarró ese orden. Pero si podemos entender Leví, Judá y Dan. Y ahora vamos a ver esta. ¿Quiénes eran los que llevaban el arca?
levitas, ¿sí? El orden de la marcha, el arca, llevaban los levitas, los hijos de Aarón. Y luego el siguiente era Judá, Isaacar y Zabulón, ¿sí? Y Dan era el último, ¿sí? Levitas, obviamente aquí Gerson y Merari completaban, después de Judá salía Leví, salía Judá, Gerson y Merari también son levitas, pero los encargados de mover esto, nada más eran los hijos de Aarón, ¿sí? Entonces Levita, Judá y Dan, al final. Ese es el orden de la marcha. Siempre que se me levantaba la nube, se movía la nube, ese era el orden que llevaban de marcha, ¿sí? Ok, entonces, hay algo que menciona con los colores, y si nos ponemos a ver los colores, dice Shemot 20 38:23, dice, con él estaba Aholiab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Tres colores menciona. Azul, púrpura, carmesí y lino fino, obviamente, pues ahí se grababa, ¿no? El azul no tenemos problema. ¿El púrpura cuál viene siendo? Morado. ¿Y el carmesí? Rojo. Ok. Podemos entender también Apocalipsis cuando nos habla de la bestia, le falta un color de esos. El azul. No tiene azul. Tiene púrpura y escarlata, el morado y el rojo, pero no tiene azul. ¿Sí? Ok, entonces, viendo la gama de los colores. Esta es la gama de colores que podemos ver o lo que está en un arco iris. ¿Sí? Para este lado ya son los ultravioletas y para este lado son los infrarrojos. Entonces, fíjese los colores que escogió Shem. Este es el púrpura, el azul, azul, púrpura. Y el rojo, está acá. ¿Sí? Esta es la gama de colores que podemos ver. Esto es como si fuera un arco iris, lo que estamos viendo, ¿no? Ya para acá, arriba de 700, la longitud de onda arriba de 700 nanómetros, no la puedes ver. Y abajo de 400 nanómetros, tampoco la puedes ver. Pero existe. Es una luz que existe. ¿Sí? Lo que llamamos rayos X, rayos gamma, existen, pero no los vemos. De acá son, si te vas alejando, lo más lejos son la longitud de AM. ¿Se acuerdan que AM? Amplitud modulada, lo que se veía en los ranchos. Y luego FM, televisión, microondas, radar, te vas acercando hacia acá. ¿Sí? Obviamente cuando empezó la tecnología de enviar sonido, empezó con AM y es la más larga. Y luego se van acercando. Y se van haciendo las ondas más cortitas. Por eso se llama microondas. Porque la longitud de acá era la más larga y va bajando. La longitud de onda es como si fuera estuviera haciendo un pura su, ¿sí? Entonces se va bajando aquí. Entonces, radio, telefonía, cosas que usamos diariamente, ¿no? Pero lo importante es la luz. Hashem dice que Israel debe ser una luz para las naciones, ¿sí? Entonces, aquí es el principio, aquí es el final, aquí lo volteé, moviendo el principio, menciona dos, azul y púrpura. También menciona levitas y Judá. Y al final menciona Dan. Si tú ves levitas, Judá, púrpura y azul. Y al último, Dan, rojo. Como si todo esto fuera un arco iris, como si todo esto fuera la luz para las naciones, como si esto fuera lo que podemos ver una luz diferente, un pueblo diferente. ¿Sí? ¿Sí se entiende? No. Simplemente nomás lo volteé. Aquí yo sé que está el púrpura de este lado, lo volteé. Viene de menos a más, de menos a más. Ahora, viendo en forma de luz, es lo que podemos ver. El rojo va a representar nuestras acciones y esto representa los pensamientos.
¿Por qué lo vemos así? Tú puedes ver los rayos X, penetran tu cuerpo. Sí, ¿no? ¿Cómo examina Hashem a nosotros? Por dentro, ¿sí? Por dentro. Y esto no penetra el cuerpo, pero se puede manifestar, ¿cierto? Nuestras acciones. Ahora vamos a ser enjuiciados. ¿Dan qué significa? Pues juicio. Vamos a ser enjuiciados por nuestras acciones o nuestros pensamientos. Acciones. ¿Y por qué los pensamientos no? ¿Cómo estamos formados? Pero nuestro cuerpo está formado por tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. Imaginen que este es el cuerpo y el alma y el espíritu está aquí. Tú puedes tener pensamientos, tú puedes conocer el bien y el mal, pero tú puedes decidir hacerlo o no hacerlo. Cuando el alma y el espíritu están más arriba, en un nivel mayor que la carne, tú puedes aprender lo que decía Hashem. Ahora el hombre será como nosotros, conociendo el bien y el mal. Ese es el punto donde nos quiere llevar Hashem, conocer el bien y el mal, pero que tomen la decisión correcta. ¿Sí? Este punto es el que está más cerca. ¿Qué hay en el arca? ¿Se acuerdan que hay en el arca? Las tablas de la ley. La maná, el maná, la vara y el maná. No, ese es el de que tienes en tu casa. Ok. ¿Y el arca creen que se dio ahí o creen que Adán también tiene un arca en una forma simbólica? Adán. Vamos hablando de Adán en el Edén. ¿Qué había en el arca? Dijimos tablas. ¿Tablas para qué son las tablas? Instrucción. La ley, la Torah. Instrucción. Hashem le dio instrucciones a Adán. Eh, le dio. Que la esposa no fue al curso de Shalom Bait. Ok. ¿Qué más había ahí? La vara. ¿Qué representa la vara? Autoridad. ¿Le dio autoridad a Adán? Dominio, tú dices dominio sobre todos. Tú pones los nombres. Tú tienes autoridad sobre todo. ¿Qué más había ahí? Maná. Comida. Le dio para comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Y estaba la presencia de Hashem aquí en los querubines. Él podía platicar directamente con Hashem. Ah, entonces ya había un arca, simbólicamente. Digo, no quiero decir que esa arca la tenía construida él, sino se construyó de una manera simbólica. Recordemos que el arca se construyó de acuerdo a un patrón establecido en el cielo, que se le mostró a Moshe. ¿Sí? Entonces quiere decir que es algo que ya existía, ¿o no? Sí, simbólicamente sí. Ok, entonces va teniendo sentido. Desde el principio Hashem ya estaba estableciendo cómo se mueve todo. Y que al final va a haber un juicio. El juicio. Dan es el juez. Al final de los días va a levantarse un juez que vamos a ser juzgado por todas nuestras acciones. Si los pensamientos dominan la mala inclinación, no que tengas un pensamiento malo quiere decir que lo vas a hacer. Cuando sabes discernir entre lo bueno y lo malo, quiere decir un dominio propio. ¿Sí? Y siempre se enojan, pero la comida es el principal dominio. Cada mañana levantarte de la cama es un dominio.
Tú puedes decir, la carne te dice, ¿a qué te levantas 5 minutos más? Ponle ahí 7, 8 minutos. Pero ¿qué pasa cuando dices, no, es que tengo que levantarme a esta hora porque yo dije que me iba a levantar a las 5:10 y cumplo mi palabra? Eso es dominio propio sobre la carne. Eso es dominio. Son ejemplos de dominio. Desde que amanecemos, tenemos la necesidad de tomar una decisión. Y todo el día estamos tomando decisión sobre la carne. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a seguirle porque luego nos quedamos en uno y se nos va el tiempo. Y se hizo también el efod. Vamos a ver lo que construyó, perdón, lo que construyó Hashem. Vimos los colores, ¿sí? Azul, púrpura y carmesí. Entonces vamos a ver qué cosas Hashem construyó de azul, púrpura y carmesí de la persona. Si esto tiene que ver con ser una luz, ¿cómo podemos ser una luz diferente? ¿Cómo podemos ser personas diferentes? ¿Cómo podemos tener control? Hashem puso ciertas cosas en el sumo sacerdote de una vestidura con estos mismos colores, ¿sí? Y de hecho agregó oro en el lino. O sea, construyó con azul, púrpura, carmesí y oro, hilos de oro. Hay una canción, no sé si la han escuchado, Bereshit Olam, que habla desde la creación, que dice que Hashem tejió desde la creación, cuando formó a Adán y Eva, tejió con hilos de oro. Ese es el concepto de hilos de oro. Cuando ve un sumo sacerdote, cuando crea la vestidura de un sumo sacerdote, porque es el que va a tener la comunión con él. O sea, es una vestidura muy especial porque es una persona que se va a presentar delante de él. Día con día se va a presentar delante de él. Las personas que tienen empresas, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Playeras, gorras, camioneta con el logotipo de la empresa, representando la empresa, ¿no? Hashem, ¿qué estaba haciendo con el sumo sacerdote? Que todos los días iba a estar ahí, poniendo una vestidura que sea digna de presentarse delante de un rey, de un soberano, de un creador, de un todopoderoso, de un dueño de la tierra. Y eso es lo que estaba creando Hashem. ¿Sí? Muy bien, entonces, no me metí en cada una de las prendas porque nunca acabamos, pero hizo también el efod. Efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y ¿qué dice, batieron láminas de uno y contaron hilos para tejerlos contra el azul, púrpura, el carmesí y el lino con una labor primorosa. Yo no sé cómo se vería eso, pero ya mezclar el azul, púrpura y el rojo y luego meter hilos dorados se ve a ver muy interesante. Entonces, Efod, 85. Zucca, también es 85. ¿Dónde iba a estar? ¿Qué era el Efod? ¿Se acuerdan qué era el Efod? Como una vestidura. No es el pectoral todavía, es la base, es como un chaleco o algo así, decirle que eso era lo que estaba, ¿sí? Eso era. Y luego el pectoral es esa parte, iba arriba. Pero el efod es como si fuera un chaleco que va encima de la vestidura. ¿Ok? Entonces, un azúcar. ¿Qué es un azúcar? Que veíamos en Sukkot, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo interesante es que ¿dónde se ponía el efod? ¿En la cabeza, los pies, en el pecho? En el pecho. ¿Cuántos pares de costillas tenemos en el pecho? 12. ¿Tendrá algo que ver con el templo o no? ¿Qué es un azúcar entonces? ¿Qué festejamos en Sukkot? ¿Qué se acuerdan que festejamos en Sukkot?
Habitar en cabañas, ¿con quién habitas? ¿Con la familia? Con Hashem. Un símbolo de que este tiempo o esta vida es temporal para cuando habitemos con Él. Que muestra la fragilidad en esta vida, pero que debemos habitar con Él. ¿Sí? Ese es el efod, lo que cubría el sumo sacerdote. Y a veces mencionamos, es que somos el templo. Está mencionando cómo funciona el templo. Y si ahora no necesitamos del templo, sabemos cómo funciona el templo, ni siquiera tenemos idea de cómo funciona el templo. Somos, eh, algo que también menciona mucho, somos reyes y sacerdotes para Hashem. Somos un reino, nunca dice reyes. Somos un reino de sacerdotes. ¿Cómo se vestían los sacerdotes? ¿Cuál función tenían los sacerdotes? Los Cohen. ¿Sí? Entonces, un azúcar, una protección para habitar con Hashem. ¿Sí? Otro era el cinto. El cinto también era el cinto del efod, que estaba sobre era del mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Hashem lo habría mandado. Esa palabra es Gesher, el cinto, 300 Shin, 8 de Het, 2 de Bet, 310, Yakar, 200, 100 y 10. Yakar es amado. O sea, quiere decir que es el lugar, el cinto donde puedes estar con el amado, donde puedes habitar con el amado. Y ahorita la canción que cantábamos de Shabbat Sheli, a Shabbat Sheli, ahí menciona eso. Se cierran las puertas para que podamos habitar con quién, con el amado. Él es el que nos invita al Shabbat. Él es el que nos invita a su espacio sagrado, a habitar con el amado. ¿Sí? Por eso nos hace una nación diferente, una nación de Cohen, una nación de sacerdocio, real sacerdocio para habitar con él. ¿Sí? Entonces tiene que ver con la vestidura. ¿Vamos entendiendo? Otra forma. Otra vestimenta es el pectoral. También se hacía aquí lo menciona. Hizo también el pectoral, obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y este es bien importante. ¿Sí? Bien importante. Es el Hoshen. Ojos. Hoshen. El pectoral, donde van las piedras. El valor numérico es 358. 300 de Shin, 50 de Nun y 8 de Het. Son los mismos valores de Mashiach y Nahash. ¿Se acuerdan que era Nahash? Serpiente. ¿Sí? Por eso entendemos que hay un Mashiach y un Nahash. Por eso viene el falso Mesías y se parece al Mesías, pero no es el Mesías. Ahora lo interesante es que Goshen o el pectoral tiene el mismo valor numérico. ¿Y qué nos puede enseñar eso? Mashiach viene a ser una función por el pueblo, una parte de Israel, todo Israel. ¿Viene a salvar a todo Israel o nada más una parte de Israel? Todo Israel, todo Israel. Goshen tiene las 12 tribus, viene por las 12 tribus. Es una salvación para todo Israel. ¿Sí? Nahash quiere eso también. ¿Qué es lo que hace una serpiente? Entonces, si Mashiach dice, vengo a levantar el tabernáculo caído de David, ¿a qué se refiere con eso? He venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Restaurar. ¿Restaurar qué?
Cuando vino él, ¿por qué no restauró el templo? Ya estaba de pie, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionó el tabernáculo caído de David? ¿Cuál es ese tabernáculo? Primero, segundo templo, Mishkan, es el Mishkan. El tabernáculo de David es el Mishkan. Recordemos que el templo, ¿quién lo levantó? Salomón. El primer templo lo levantó Salomón. Entonces, en la época de David, ¿quién estaba? El Mishkan, el tabernáculo caído de David. Al levantar eso, ¿qué tiene más santidad, el Mishkan o el primer templo? ¿Qué es mayor, qué es más santo, el Mishkan o el primer templo? ¿Y el Mishkan o el segundo templo? ¿Por qué? ¿Se hizo? Ujú. ¿Quiénes trabajaron en el Mishkan y quiénes trabajaron en el templo? El primer templo. El segundo ya ni hablemos, porque el segundo de todo está mezclado un poquito ahí con Herodes y todo eso. ¿Qué persona? Ahorita lo acabamos de ver el Mishkan, de los dos. ¿Quiénes trabajaban en el templo, primer templo, y quiénes trabajaban en el Mishkan? Levi's, sí, llevaban el orden, pero en el primero siempre fue levitas y Dan. Ya, ahí tenemos, en el primer templo. Trabajaron, ¿no qué? No, trabajaron más. Trabajaron más, incluso foráneos, gentiles. Entonces, aunque había mucho dinero en el primer templo, mucho más oro, mucho más todo que en Mishkan, la santidad que tenía Mishkan era mayor, mayor, por quienes trabajaron, ¿sí? Por eso viene cuando, recuerdan Apocalipsis que viene diciendo que viene un templo no hecho por manos de hombre. ¿Qué significa eso? Porque uno dice, es que no es el templo lo hizo por manos de hombre y eso no vale. No, lo que te está diciendo que cuando no es hecho por manos de hombre, tiene una santidad mayor que cualquier cosa que hay aquí. No es que esté menospreciando los templos. Te está diciendo la santidad que viene en ese templo, la santidad que desciende de la Nueva Jerusalén, un templo no hecho por manos de hombre, es algo que divino. La santidad es muy alta. Sí, sí. Esto, el Mishkan es algo micro, digo, es algo pequeño. El templo, ya cuando, de hecho en Ezequiel, cuando no sé si ya lo leímos ahorita, Ezequiel, Ezequiel también habla del templo, habla de la construcción, habla de cómo es el tercer templo. O sea, es algo grande, es algo majestuoso, ¿sí? Porque el hombre lo hace de acuerdo a su deidad. El dinero no es problema, el problema es el terreno ahorita, ¿sí? Entonces, vamos a entender la diferencia de Mashiach y Nahash. ¿Se acuerdan? Aquí te dice que vamos a ver como esto como si fuera Mashiach. Lo que se usó en el pectoral. Shemot 39, 10 al 13. Dice, se engastaron en las cuatro hileras las piedras. La primera hilera, un sardio, topacio, carbunclo. Esta es la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, zafiro y un diamante. La tercera hilera era jacinto, un ágata y amatista. Y la cuarta hilera era berilio, ónice y un jaspe. ¿Sí? Eso es lo que traía el pectoral. Ahora, lo interesante en Ezequiel 28, 13.
te habla del querubín. ¿Se acuerdan? Querubín protector. En el Edén fuiste creado y te ensoberbeciste y caíste. Pero menciona, cuando fue creado, menciona piedras también. La diferencia del pectoral y la diferencia de ese querubín tiene solamente 9 piedras del pectoral. No tiene el pectoral completo. O sea, cuando fue creado, no se creó completamente con las 12 piedras. Y en hebreo sale mejor, porque hay veces que tienen la traducción mal, pero sardio, topacio, bueno, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura. De sardio, topacio y esmeralda es la primera hilera. Tiene carbunclo. Diamante, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Entonces, todos los que vienen aquí, ah, lo comparé con la palabra en hebreo, no con el strong, nada, con la palabra en hebreo. Por eso hay algunas que no tienen el mismo orden. Esmeralda viene en la primera, viene como carbunclo. Todas las que vienen así en verde son de la segunda hilera. Las que vienen en azul son los de la tercera hilera. ¿Sí? A veces en el español te lo cambian. Aquí es berilio, onix, jasper, crisólito, berilio, ónice. Hay cambios en el nombre, pero con los colores te puedes dar cuenta de qué hilera pertenecen. Pero de la tercera hilera, lo que es jacinto, ágata y amatista, eso no los tiene. O sea, ese querubín que fue creado no tiene esos. Estas tres no. Amatista. No sé cómo venga la traducción, pueden haber cambios de la palabra, pero estos tres, la tercera hilera completamente no la tiene. Entonces, ¿qué es la serpiente? ¿Cuál es la función de la serpiente? ¿Qué representaba el templo? La presencia divina descendía y habitaba con el pueblo. Porque en el Edén, aquí habla que en el Edén estuviste. Y el Bereshit o el Edén siempre nos resuelve todo el conflicto. Todo lo por venir ya está ahí en Bereshit. ¿Qué fue lo que quería hacer la serpiente con Adán y Eva? Cortar esa cercanía con tu Dios. Sabía que si pecaban, desobedecían, había un alejamiento. Balac lo vemos. Si desobedecen, se aleja. O sea, él están benditos, pero la única forma de que se le quite esa bendición es de que tú los hagas desobedecer. ¿Sí? Entonces quería cortar esa comunión. ¿Y cuál es la función de Mashiach? Reconectar esa comunión. Volver a conectar con Hashem. O sea, esa es la puerta que se abre para volver a conectar con Él. ¿Cómo volver con Él? Si se supone que son Mashiach y la serpiente son opuestos, tienen el mismo valor, se parecen en la gematría, en el valor numérico, pero son opuestos. Entonces, uno te conecta y el otro te desconecta. ¿Sí? Entonces es como si fuera un falso, ¿sí? No está completo. Ahora, ¿qué día es el que parece perfecto, pero no está completo? Shabbat es el séptimo, es el completo. Un día antes es el incompleto. Es como si fuera el día de la bestia, incompleto. ¿Sí? Shemot 39:8 habla de las granadas. También las granadas a las orillas del manto se pusieron granadas en hilo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces es el rimón. Rimón tiene que ver con araj. Rimón 290, araj 290. Araj es el organizó. ¿Quién es el que organizaba todo ahí? El sumo sacerdote.
el que traía la vestidura. Estamos hablando de, ¿sí? De Yacar, el amado, del azúcar, habitar con el amado, y tiene que ver con el que está organizando. Él organizó. Él organiza día con día, organiza qué. ¿Qué organizaba el sumo sacerdote? El servicio. Y eso es importante. ¿Qué hay en el servicio? Sacrificio. Ahorita vamos a ver esa palabra sacrificio. Y vamos a ver, entender qué es lo que él organiza. ¿Sí? No la pierdan nada más. Ténganla en mente para saber qué es lo que organiza. A ver, una. Ok, en el primer día del mes, el día del mes, el primero, harás levantar el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo, dice, y meterás la mesa y lo pondrás en orden. Meterás también el candelero, encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y la pondrá a la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Y él está dando una orden de cómo establecer el Mishkan. Y esto se le dio a Moshe: el arca, la mesa de los panes, el candelero y el altar de oro para el incienso. Esos primeros cuatro puso, y después el altar del holocausto, la fuente del agua y la cortina de la entrada, que era para el aceite de la unción, para ungir el tabernáculo. Entonces, si Hashem le dio un orden a Moshe, ¿sí, no? Sí estamos. Él levantó el tabernáculo. Moshe podía agarrar el arca. ¿Quién podía agarrar el arca? Aarón. Aarón y sus hijos. ¿Sí? Aunque Moshe era hermano, hay un linaje. Ahora, yo creo que entendamos algo. Cuando se completa el tabernáculo, Moshe ya les había dado instrucciones de cómo funcionaba el tabernáculo, ¿o no? O eso viene después de que se formó el tabernáculo. Levítico aparenta que está después de Shemot. En la lectura grecorromana lo veríamos como que está después del Mishkan. Pero, por ejemplo, tú le das un carro a tu hijo y luego le enseñas a manejar. ¿O qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Eh? No, yo entiendo, hay diversas circunstancias, pero hay consecuencias también de eso. Primero tienes que darle instrucciones. La Torah te enseña que primero instruyas al niño, ¿o no? Instrucción. Y luego, ¿cómo funciona? ¿Qué hubiera pasado si Moshe no le da instrucciones a Aarón? Lo que pasó con Nadab y Abiú, ¿no? ¿Por qué murieron? Y no sabían, o sí sabían, sí sabían, ¿sí? Sabían cómo acercarse a Hashem. Entonces, una vez que vemos el libro de Vayikra, no está fuera de este tiempo. Y lo vamos a ver cuando terminamos el libro de Vayikra, cómo termina. Y está adentro, termina a la par del libro de Shemot. Termina con la construcción del Mishkan. Entonces, ¿cómo los dos libros terminaron en lo mismo? Hicieron otro Mishkan, o el libro de Vayikra está dentro del tiempo de la construcción del Mishkan. No hay otra, ¿sí? Ok, entonces, ya se me olvidó para qué iba.
Sí. Ok, el orden que pone Moshe. Ya volví. El orden que pone Moshe. Entonces, hay un pasaje donde dice que Moshe dice, después de mí viene uno como yo. ¿Sí? Todos hemos visto ese pasaje. No recuerdo dónde está, pero me acabo de acordar ahorita. ¿Quién es ese como yo? Ok. Yeshua, pues alguien como yo. Dice lo que hizo Moshe. Así que el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erguido. Moshe hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Moshe completó el tabernáculo. Por instrucciones de Hashem, Moshe completó el tabernáculo. Si viene uno parecido a Moshe, ¿qué será lo que va a hacer? ¿Algo diferente a Moshe? Es pregunta, digo. La misma escritura dice, Moshe dijo, viene uno después de mí, y todo el mundo entendemos en en este lado del planeta que es, Mashiach. No hay nada nuevo, ok, es Mashiach. Entonces, ¿cuál es la función de Mashiach? Si es la misma de Moshe. Moshe fue una salvación para el pueblo a través de su mano. Moshe lo usó, digo, Hashem usó a Moshe para sacarlo, ¿no? Lo usó como una salvación para el pueblo. Como Yosef, fue a través de Yosef, una salvación para la humanidad, no nomás para el pueblo. Entonces, Yeshua tiene que ser algo igual, un instrumento de Hashem para salvación. Pues se llama Yeshua, salvación. ¿Sí? Ahora, pero el decir que no va a hacer esto, entonces ya no es como Moshe, el que viene. Ya sería alguien parecido a mí, pero no hace todo. Ok, lo único que vimos ahorita parecido a mí, pero no es completo, es Nahash. Es parecido, pero le faltan dos, tres cositas, o le quitamos dos, tres cositas y ya no es igual. Ya no tienen las mismas piedras. El pectoral le faltan tres piedras. Es algo incompleto. Entonces, cuando agarramos la Torah y es parecido, pero creo que esto no, ahí estamos jugando con algo muy, muy serio. Si la Torah dice que es similar, si Moshe menciona que es similar y mencionamos y entendemos que es Mashiach, ¿será un Mashiach incompleto? ¿O un Mashiach que viene a hacer la misma función de Moshe? Es pregunta, ¿eh? ¿Sí? Entonces, Shemot 40, 28, 29 dice, puso a sí mismo la cortina al entrar al tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó el holocausto, ofrenda como Adonai había mandado a Moshe. Moshe hizo un sacrificio, ¿sí, verdad? Entonces, ¿es necesario los sacrificios para salvación? Hashem ya los había salvado, ¿no? ¿Era necesario el sacrificio? ¿Era necesario el templo? Porque tal parece que hoy en día vemos como no es necesario el templo. Hola, esto fue lo que hizo. Holocausto hizo hola. Hola, levantarse, ascender, emigrar a Israel o costar. Algo que te cuesta, algo que levantas, algo que te quieres acercar. Si Hashem ya se había acercado al Mishkan, si la Shekinah de Hashem estaba en el Mishkan, ¿qué es lo que quisieras hacer con Hashem? Si el creador del mundo, el creador de todo el cosmos, su presencia está en un templo en medio de tu pueblo, ¿qué harías? ¿Ignorar o tratar de acercarte? Eso es sola, es un acercamiento, no es un sacrificio, no es un holocausto.
¿Sí se entiende, no? La siguiente semana vamos a ver todos los diferentes formas de ofrendas, de holocaustos, de acercamiento a Hashem. Y en eso vamos a ver si encaja el Mesías, si encaja ese Cordero de Dios, porque menciona que es Cordero, y yo lo veo que es Cordero. Vamos a ver si encaja. Y si no encaja, ¿qué es entonces? ¿Dónde estamos mal? No poner palabras nosotros mismos, sino que la misma Torah hable, que la misma Torah descarte o apruebe. Es difícil, yo sé, yo entiendo, yo mucho tiempo también creí lo mismo y se me decía lógico. ¿Y cómo quitarle la lógica a lo lógico? Es difícil, yo entiendo, pero no mis palabras, sino las palabras que vienen en la Torah. Lo que venga ahí, que sea lo que hable. ¿Sí? Entonces, hola, acercamiento, acercarse a Hashem, acercarse en una ascensión. Hashem se acercó, ¿cómo te puedes acercar a él? Hoy en día, Hashem nos acercó a su Torah, ¿o no? Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a él? ¿Cómo podemos acercarnos a su presencia? En aquel entonces había un templo, ahorita, oración, oración. Sí entendí, digo, y en el mundo, campamento anterior, entendimos que somos un templo, entendimos que somos una nación de real sacerdocio, pero lo importante no es saber eso, sino cómo funciona eso, ¿sí? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se formó de cierta forma? ¿Por qué Hashem lo puso? Cada detalle que puso en ello tiene sentido. Y si lo entendemos, podemos comprender cuál es nuestra función. Pero si no entendemos, sí, somos esto, pero luego puedes decirle a tu hijo, eres un triunfador, pero si no hace nada, si no entiende cómo triunfar, si no se mueve en la vida, por más que le digas que eres un triunfador, no lo va a hacer. Tienes que enseñarle las tablas de cómo triunfar. Tienes que enseñarle a decir, esto se mueve así, esto se mueve acá. No metas el dedo en el enchufe, por favor. Y aunque metas un increíble, como quiera te da a ti también. Y los míos todos aprendieron igual. Tuvieron que meter el dedo. Ni uno se escapó. Y hasta ahorita ninguno es eléctrico. Como que no les gustó. ¿Ok? Entonces, siguiente semana, libro Vallecra. Vamos a ver las cinco ofrendas. Cinco ofrendas. Y si en esa ofrenda, poder ver al Mesías. ¿Sí? Tenemos tarea. Siempre que terminamos un libro, Hazak, Hazak, Beni Hasek, es esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Que Hashem nos dé la fuerza para entender, comprender su palabra para el próximo libro y poder subir un un escalón más, un pasito más, poder comprender y discernir qué es lo que quiere para nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos a terminar la transmisión. Que Hashem les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat Tov.